Listo. Bien, vamos a continuar con las relaciones del esófago cervical. Bueno, esta se va a relacionar por delante. Este realmente es un corte a nivel del opérculo torácico a nivel de T1, entonces un poco más inferior hasta nivel de C7. Vamos a encontrar que la relación anterior va a ser la pared posterior de la tráquea. Y por detrás va a tener va a estar separada de la columna vertebral por los músculos y unas, bueno, aquí se puede ver mejor, ¿no? Por músculos y por, digamos, una hoja prevertebral o la fascia prevertebral, y van a tener también algunas uniones laxas. Está delimitado, este tejido laxo está delimitado lateralmente por los tabiques sagitales esofágicos y van a formar en conjunto el espacio que se conoce como genque. Bueno, este tiene más relevancia, digamos, quirúrgica. Pero también a nivel del, en su parte lateral la vamos a dividir en dos. La parte lateral del lado izquierdo va a estar principalmente relacionada con la arteria carótida. Y del lado derecho, pues antes de este nivel, va a estar más delimitado con el nervio laringio derecho. El nervio laringio recurrente va a seguir todo el borde derecho del esófago, y el izquierdo va a estar más relacionado con el ángulo tráqueo-esofágico. Entonces, pues, por eso nada más es el derecho. ¿Cómo se cambia? El esófago torácico va a tener pues varias relaciones. La principal relación al nivel, bueno, en general, va a ser de manera, la vamos a dividir en superior e inferior. El esófago superior va a estar más relacionado de manera anterior con la tráquea y con el bronquio principal izquierdo. Y ya de manera más inferior bueno, en este corte pues no se ve el pericardio, pero va a estar relacionado con el pericardio fibroso a la altura de la aurícula izquierda. Posteriormente continúa siendo su relación el espacio de Henke y la aorta descendente. Okay. Entonces, bueno, vamos a, bueno, en esta otra imagen es nada más para que veamos como la relación posterior, igual el espacio de Henke, que aunque aquí no se ve muy bien, y superiormente el bronquio y el pericardio fibroso más abajo. Ahora, vamos a lograr dividir en 3 segmentos en su porción derecha. Va a estar dividido en 3 segmentos por la vena sigos, ¿no? Entonces, este arco va a separar. Lo que está por arriba de él, vamos a tener pleura parietal, aquí obviamente también está cortado, y solo el borde derecho se va a relacionar con la pleura parietal. A nivel interácigo, a nivel del arco, pues va a estar relacionado con la vena sigos, la arteria bronquial derecha y el nervio vago derecho. Bueno, debajo de esto encontraríamos ya al receso vértebro-mediastínico. ¿Okay? Entonces, del lado izquierdo, el esófago mantiene relaciones más sinuosas, y esto es por las ramas que emite el callado aórtico. Sin embargo, en la parte superior, como decía, pues va a estar relacionado con los vasos que emergen, y esta sería la arteria, aquí debe ser carótida común izquierda y la subclave izquierda. Y a nivel justamente del callo aórtico, para que pase y que va a generar una impresión a este nivel, va a estar rechazado ligeramente a la derecha. De manera inferior, pues igual encontramos el receso interácigo esofágico. A nivel del hiato esofágico, vamos aquí hay un esquema de una visión más de abajo hacia arriba, en la cual podemos ver que su relación se mantiene con la aorta, que siempre va a ser posterior al esófago, y más anteriormente, aunque no esté esquematizado aquí, vamos a tener al nervio vago izquierdo. A la derecha y a la izquierda, bueno, a la derecha la ácigos y a la izquierda la hemiácigos, y lateralmente la pleura. Esta sería la pleura visceral, y en realidad está más relacionado con la pleura parietal, que es lo verde de ahí.
El esófago abdominal, este realmente va a estar, como lo habíamos dicho, de 3 a 2 centímetros, bueno, más bien 2 centímetros, y va a estar relacionado un poco de manera anterior, aquí pues no se logra ver mucho, pero es de manera anterior con el peritoneo. Y el peritoneo, bueno, este va a ser realmente el único pasito que vemos es este, ¿no? Porque lo demás va a estar oculto por todo el lóbulo hepático izquierdo. Del lado derecho podemos ver el vestíbulo de la transcavidad de los epiplones, del lado izquierdo la curvatura izquierda del estómago, perdón, la curvatura mayor, y la parte posterior del esófago va a estar desperitonizada. Bueno, pues así después de la cobertura mayor se va a continuar esta con la que va a formar la incisura del cardias, y nada más así como la entradita. Ahora hablando de la irrigación del esófago, esta va a estar dada en 3 ramas principales, como sabemos. Las arterias esofágicas, tanto las superiores, que son ramas de las tiroideas inferiores, las arterias esofágicas medias, que principalmente van a venir van a emitir tanto ramas bronquiales, o sea, traqueobronquiales, como ramas directas de la aorta. Ahorita vamos a explicar eso. Y finalmente las esofágicas inferiores, que principalmente van a ser ramas de la gástrica izquierda. Bueno, hablando de las superiores, las tiroideas inferiores van a irrigar en el tronco, tiroides inferiores, como bien dijeron, son ramas del tronco tirocervical o bien de la subclavia en menor proporción. La arteria de Luschka que les puse aquí, esta no está esquematizada aquí, pero es sería la arteria que se desciende de la arteria subclava izquierda, sale directamente de aquí, irrigaría la parte, la parte descendente del esófago, del tercio superior del esófago y hasta la bifurcación de la tráquea. Entonces, este es un accesorio importante en caso de que se presente como variante de la arteria subclavia. Y, ¿qué más? Las tiroideas inferiores, generalmente los ramos que emiten, uno va hacia anterior y otro va hacia posterior, y juntos hacen ramas que se comunican entre sí, como anastomosis. Las traqueobronquiales van a ser la principal fuente, como ya habíamos dicho, y las ramas de la aorta torácica van a ser las intercostales superiores, aquí no están esquematizadas, y la esofágica mayor y menor, lo cual va a irrigar principalmente la porción infra-ácido-aórtica. De la arteria gástrica izquierda, algunas tributarias pues son también las ramas frémicas y la gástrica posterior. Con respecto al drenaje, este se va a realizar principalmente en 2 vías, ¿no? En 2 redes venosas, las cuales se comunican tanto intramuscular como submucosa. Intramucosa y submucosa. Y la submucosa va a ser más superficial y va a ser más hacia el esófago distal. Entonces, aquí va a ser donde predominan estas zonas que estoy señalando, las más superficiales, y ahorita vamos a ver por qué es importante. Las ramas perforantes atraviesan desde el tercio inferior tercio superior del esófago. Todas las tiroides inferiores van a drenar directamente a la cava superior. Bueno, en este caso es la cava superior. Y todas las del esófago medio van a drenar, las del tercio medio a través de tanto las bronquiales, las pericárdicas, las frénicas superiores van a drenar hacia el sistema ácigos, y a su vez al porta. Y las del tercio inferior del esófago van a drenar a través de la gástrica izquierda hacia la porta. Y esta vena porta pues va a, como les decía, es como que sean las más superficiales las que emiten estos ramos y drenan aquí, va a hacer que en los pacientes con hipertensión portal, por ejemplo, se tiendan a ingurgitar y sean las que se vean más dilatadas. Algunas veces también se llegan a ver en los esofagogramas, entonces ahí la importancia de recalcar eso. Ahora bien, con respecto a los ganglios, el drenaje linfático lo vamos a dividir en la porción cervical,
la mediastínica y lo abdominal. Pero lo mediastínico es lo que ya hemos abordado también, recordando que la parte del tórax medio, digo del esófago torácico medio, va a estar drenado por los mediastínicos posteriores e intercostales, digo, los ganglios intercostales y los frénicos superiores. Y pues de las ramas, perdón, de los relevos ganglionares mediastínicos, pues van a ser todas las estaciones, tanto desde el inicio, desde el origen pues, del esófago hacia la porción de los paraesofágicos, justo antes de los nervios, perdón, de los ganglios supradiafragmáticos o frénicos. Bien, de la parte abdominal van a estar dados por el plexo celíaco, bueno, los ganglios celíacos, perdón, y los gástricos izquierdos. Bueno, aquí la importancia es en cuanto a todos los ganglios que acabo de mencionar van a ser considerados los relevos primarios. Esto quiere decir que van a drenar pequeñas cantidades y en conjunto grandes cantidades. Sin embargo, recordando, también tenemos pues los que pueden drenar directamente al conducto torácico. Este conducto torácico va a ser desde la esterna del kilo a nivel de la 1 L2 hacia directamente, bueno, es lo importante, pasa por detrás de la cara posterior de todo el esófago y a nivel de más o menos T6, T7, asciende hasta el C7 a nivel ya más del cuello y pues ya se va a unir a la cara posterior de la confluencia de la vena yugulosubclavia izquierda. Que Dios llegó. Y bueno, esto es importante porque pues también así puede diseminarse más rápido algunas enfermedades. Bueno, vamos a hablar de eso cuando hablen de cáncer. Pero también tiene esa vía de acceso o vía de drenaje linfático directamente del tronco. Ok, entonces, hablando ahora de la inervación. La inervación se divide en extrínseca e intrínseca. La intrínseca vamos a abordar más adelante cuando hablemos de las capas histológicas. Ahorita vamos a abordar la extrínseca, la cual va a tener 3 inervaciones. Una de las más importantes va a ser la parasimpática. Esta el sistema parasimpático lo vamos a dividir en suprabronquial o infrabronquial. Y en cuanto al sistema parasimpático suprabronquial, los nervios van a originarse directamente del vago derecho y los del lado izquierdo pues van a ser dados por el laringio recurrente, pero del lado izquierdo. Entonces, en cuanto a los ganglios parasimpáticos infrabronquiales, estos van a estar muy ramificados y van a originarse de ambos nervios bajos. La inervación simpática va a adoptar la vía de los nervios vasculares y va a llegar directo o en conjunto siempre con la arteria. Entonces es importante en esto, pues en cirugía en disección y eso vamos a ver que los nervios más frecuentemente lesionados van a ser simpáticos. Y en cuanto a la vía central, también la musculatura estriada del esófago, del esófago, sobre todo la vía superior, que es la estriada, ya que vamos a ver después que lo demás es músculo liso, estos van a estar inervados a través del centro vulvar de la deglución. Y pues estas neuronas del centro vulvar van a estar procedentes van a proceder directamente de este centro, cerca del control del centro neumotáxico también. Vamos a ver eso porque de ahí también está el área postrema, que ahí de ahí se inicia el reflejo de la náusea. Okay, ahorita vamos a ver por qué. En cuanto a su histología, va a tener 3 capas principales: la mucosa, la submucosa y la muscular. La mucosa a su vez va a ser la importante, ya que contiene la capa, 3 capas aparte, las cuales van a estar dadas por tanto la zona basal, las capas medias que van a ser altamente mitogénicas y por último una lámina propia. La lámina propia lo que va a provocar es
más bien, lo que vamos a poder observar, por ejemplo, en este corte histológico, es que protruye aquí hacia la luz del esófago. El 1 marca la luz del esófago, después sigue la lámina basal, la porción mitogénica que mencioné, que son las células más, digamos, inferiores, pero todavía siendo superficiales, y la base de la parte más profunda es la parte más profunda es la zona basal. También se sigue con la submucosa, y en la submucosa tenemos un plexo importante que es el plexo de Meissner. Ay, perdón, voy a agregar. El plexo de Meissner, pues va a ir, bueno, va a estar en conjunto, va a ir en conjunto con los vasos sanguíneos y fibras nerviosas, así como células ganglionares que se encuentran a este nivel submucoso. Y por último, el músculo estriado, que apenas se alcanza a ver en este corte histológico, ese va a tener dos capas. La primera es la circular interna y otra longitudinal externa. Entre esas dos capas vamos a encontrar el plexo mentérico de Auerbach, que junto con el de Meissner se van a coordinar para todos los movimientos implicados en la tercera fase de la deglución, ¿no? Entonces, bueno. Hablando ya de la fisiología, vamos a abordar mecánica de la deglución y motilidad esofágica. La mecánica de la deglución la vamos a dividir en tres fases. La fase oral la vamos a dividir a su vez en dos, la cual son la preparatoria, que comprende únicamente la masticación, y va a ser la primera parte de la digestión, ¿no? Y posteriormente la fase propulsiva, es lo que marca el final de etapa oral, el inicio de la faringia. Al quedar el bolo listo para tragarse, va a estar en contacto con el velo del paladar, y eso va a iniciar lo que había dicho, por este control central a nivel postaxional, una respuesta para deglutir, la cual es voluntaria y se encuentra en el nervio vulvar. Ahora después, una vez que pasa ese bolo alimenticio, es la fase final de la faringia, y es el estímulo para que haya una relajación del esfínter esofágico superior y permita el paso. A su vez, hay una contracción de los músculos faringios, y va a ocluirse la oxidoglotis para evitar el paso hacia la vía aérea de alimento. Y bueno, y así inicia la fase esofágica, que vamos a explicar ahorita. Bueno, aquí ya había dicho. En reposo, el esfínter esofágico, o sea, normalmente está contraído, y las variaciones que maneja van a ir de 100 a 130 milímetros de mercurio, y cuando está la fase deglutoria, cuando justamente va a estimularse el área vulvar, aparte de la contracción de los músculos, principalmente el cricofaringio, va a permitir el paso total del bolo alimenticio, ¿no? Entonces, la importancia de esto es que la relajación del esfínter únicamente dura únicamente dura segundos, y la relajación va a igualar la presión va a igualar la presión faríngea, y más o menos de 0.5 a 1 segundos después va a darse la contracción, y va a volverse a contraer. Bueno, ahora para la correcta deglución del bolo a través del esófago, vamos a tener tres tipos de peristalsis esofágica.
aquí nos van a ayudar como tal las dos capas musculares. La primera va a ser la muscular longitudinal. Esta es la interna y va a responder a los estímulos de glúteos contrayéndose de manera simultánea y cronológica, y la circular va a tener dos tipos de respuesta. Esta es más rápida y la respuesta en on va a ser más rápida. Y aquí, perdón, le falta una E. La respuesta en off va a ser más rápida y va a estar mediada por la despolarización de cada una de las células. Entonces, las primarias van a ser ondas propulsivas y las secundarias van a ser las ondas de, ¿cómo hiciste eso? De transmisión. Bueno, esto también se me olvidó mencionar. En reposo, cuando no hay actividad, la presión va a estar variada y únicamente va a variar por el movimiento de respiración. A la inspiración tenemos presiones negativas de menos 5 a 15, y en la expiración van a ser positivas y menores, pero siendo no mayor de 5 milímetros de mercurio. Ahora, aquí tenemos como tal, esta es una gráfica, una manometría, en la cual al estar cerrada el esfínter esofágico superior va bueno, al contraerse, va a iniciar las peristalsis de propulsión a través de todo el esófago, y cuando este se contrae va a ser el mecanismo que desencadene el transporte del bolo alimenticio. En otro esquema, aquí van a hacer una contracción, digamos, superior al bolo alimenticio, va a ir haciendo que descienda a través del esófago. Estas contracciones van a durar de 5 a 6 segundos. Y la distensión va a estar dada por las ondas peristálticas secundarias. Las terciarias son no peristálticas y generalmente están presentes en los adultos, bueno, en los ancianos, los adultos mayores, y en los niños pequeños con inmadurez del sistema vulvar. No son patológicas y están en menos del 10% del total de las contracciones. Respecto al esfínter esofágico inferior, esta va a sufrir una relajación posterior a la deglución, y igual también va a durar de 5 a 10 segundos, y después de esto va a contraerse, al igual para evitar el reflujo del bolo alimenticio ya con contenido gástrico. Bueno, en cuanto a la anatomía radiológica del esófago, vamos a poderlo dividir en, como también los mencionó Ivonne, 7 segmentos. Estos van a ir de acuerdo a sus relaciones con la anatomía que circunda el esófago. Vamos a ver más adelante cada uno de los segmentos también abordados de manera tomográfica. Y el primero pues es el paratraqueal, el aórtico, y el bronquial, el interbronquial. El 5 corresponde al el 4 es el interaórtico bronquial porque está en medio de los dos, el 5 es interbronquial, y el 6 el retrocardial, y finalmente el epifrénico. En la anatomía también, cada uno de estos va a estar, bueno, va a tener unas impresiones, lo cual va a causar una estrechez fisiológica. Las impresiones van a estar dadas a nivel, el primero es a nivel del músculo grigofaringio. Estas son 3 magnificaciones de estudios contrastados. La primera es una magnificación de un estudio de esofagograma en proyección lateral. Podemos ver aquí la columna, donde observamos hacia la porción cervical del esófago bueno, el esófago va a tener unos contornos regulares hasta la impresión más inferior, y va a ser de calibre normal, todo es de calibre normal, recordando su calibre es menor de 2 a 2.5 centímetros, únicamente encontrando un defecto de llenado al pasar el contraste en el sitio señalado por la flecha roja en relación a la epiglotis. A la altura de C7 vamos a encontrar el sitio de unión faringoesofágica y, bueno, como tal, la primera impresión fisiológica.
en esta otra imagen también es un estudio contrastado, una magnificación de un esofagograma en proyección AP, en el cual podemos observar que la flecha, lo que señala la primera, la flecha negra, va a ser la tercera porción, el tercio superior de la porción torácica, en la cual va a estar impresa el arco aórtico. En la segunda impresión vamos a tener que estar dada por el bronquio principal izquierdo, y finalmente la tercera, aunque no es muy observable, es la impresión formada por el borde cardíaco o la impresión cardíaca. No se ve en todas las personas esta última. Con respecto a la tercera imagen, esta es un estudio de esofagograma con sustracción digital en proyección oblicua anterior derecha, en donde se observa el esófago a nivel del tercio inferior de la porción torácica. Aquí va a ser muy importante lo que vamos a señalar. A nivel de la unión gastroesofágica, se va a formar a nivel de la unión gastroesofágica se forma una estrechez fisiológica. En esta primera zona vamos a tener, bueno, el esófago por iniciar es de morfología tubular. Y aquí se encuentra un vestíbulo. A esta unión se le llama, a este segmento se llama túbulo vestibular. Entre el segmento túbulo vestibular o anillo A se forma de manera inferior el anillo B, que es el que acabamos de mencionar, que se forma por la unión gastroesofágica. Entre ambos vamos a encontrar al vestíbulo como tal. Y también recibe el nombre de ampolla frénica o esfínter esofágico inferior. Bien, entonces este se va a visualizar mejor al realizar la maniobra de Valsalva, y no debe confundirse, bueno, en ningún momento con una hernia hiatal. En este caso, pues aquí se delimita que por aquí pasa el diafragma por debajo, y una vez que el anillo B esté más arriba, mayor a 2 centímetros de esta unión, va a considerarse que si hay una hernia hiatal. En esta imagen en este esofagograma podemos observar, bueno, tiene contraste positivo, está en proyección oblicua anterior izquierda y con sustracción digital, en la cual observamos de localización inferior, o en todo el trayecto esofágico, mejor dicho, unas líneas finas longitudinales paralelas entre sí. Esto en relación a una mucosa esofágica normal, en contraposición, bueno, con este otro estudio también esofagograma contrastado con sustracción digital, en la cual a nivel y en todo el trayecto del esófago podemos observar que las líneas son horizontales más gruesas, y esto en relación a una mucosa con signos de esofagitis. Esto se puede dar como tanto en hernia hiatal o algún problema de esofagitis crónica. Otros hallazgos, aparte de las impresiones, van a ser las estrecheces patológica, algunas alteraciones anatómicas vasculares y indentaciones. De los divertículos vamos a hablar en otros temas. En esta otra imagen es una magnificación de un estudio de esofagograma con contraste positivo y con sustracción digital. En esta proyección se observa que a nivel del segmento bronquial 5, es decir, bueno, el interbronquial, pues, se observa una zona con disminución de calibre en relación a estrechez patológica. En cuanto a las vasculares, aquí tenemos dos ejemplos. El primero de ellos es en esta magnificación de un esófago, de un estudio de esofagograma. Podemos observar que al paso de medio de contraste
un defecto de llenado parcial secundario a una, a una impresión, es decir, a una zona de estrechez, la cual correspondería a una arteria subclavia derecha aberrante. Y esa es la magnificación. Del lado contralateral podemos ver el estudio contrastado completo, en la cual se delimita mejor la anatomía y la zona de compresión aparentemente extrínseca que ocasiona la impresión. En este otro ejemplo tenemos igual una magnificación de un esofagograma con vario con sustracción digital en proyección anteroposterior, donde se observa a nivel de la porción torácica superior en su segmento aórtico ese es su borde lateral, sí, en el borde lateral derecho un área con una estrechez, la cual está en relación con un arco aórtico derecho. Esto es porque en la radiografía, en una radiografía del mismo paciente se observa el mismo hallazgo. Bueno, esa es una magnificación de una radiografía posterior anterior, como ya había mencionado, del mismo paciente, en la cual, en ausencia del botón aórtico izquierdo, observamos una imagen de similares características del lado derecho. El doble arco aórtico, se va a dar, es una formación de la aorta en la cual la divide en dos troncos en vez de uno, y esta a su vez va a circundar tanto la tráquea como el esófago y va a causar una compresión de ambas estructuras. En este ejemplo, tenemos una magnificación de un esofagograma con medio de contraste positivo, y va al paso de se delimitan bien los bordes del esófago, y hay un defecto de llenado que ocasiona una zona de estrechez a diferentes niveles. La del lado izquierdo es más superior, la del lado derecho es más superior, la del lado izquierdo es más pequeña e inferior. Esto pues en relación a la doble arco aórtico. Bien, este es un ejemplo de una patología, como les había dicho. Las venas las tributarias de la aorta en la porción esofágica inferior van a drenar, van a verse afectadas por procesos patológicos como la hipertensión portal. En esta magnificación de un esofagograma con sustracción digital, aquí podemos observar que el trayecto y contorno del esófago es irregular, y también hay un aumento en su calibre, en su diámetro. Asimismo, las flechas señalan defectos de llenados, tanto serpentiginosos como tortuosos. Y del lado contralateral, es importante decir que aquí el paciente, con respecto a la previa, tuvo hizo maniobra de Valsalva, por lo tanto, estas áreas que no tenían adecuado llenado y paso de contraste, observamos que ocupan más de casi en su totalidad del diámetro de la circunferencia del esófago en relación a varices esofágicas ascendentes. En cuanto a las indentaciones, la calasia la van a ver en el tema próximo, y los niños también. Vamos a hablar un ejemplo de esta magnificación con esofagograma con medio de contraste, y este es positivo. Esta se encuentra en proyección lateral izquierda con sustracción digital de la ecualización en la cara posterior de la faringe. De la unión faringo-esofágica vamos a encontrar una aparente zona de estrechez por una compresión extrínseca. Esta podría también dar el diagnóstico diferencial por el nivel al que se encuentra de una calasia una calasia del músculo cricoideo, cricofaringeo. Sin embargo, las flechas señalan que se encuentra aquí, nos encontramos la presencia de un osteofito cervical anterior, el cual es de gran tamaño y provoca esta anatomía. Esta alteración de la anatomía.
Con respecto al esófago normal por tomografía, lo vamos a poder dividir también en 7 segmentos. Estos van a ir del 1 de la apertura torácica superior hasta el 7, que es intraabdominal. En esta magnificación de radiografía con mala técnica vamos a observar los niveles a los que se van a encontrar cada uno, teniendo que del nivel 4 al 6 van a formar parte de del área retrocardíaca, ¿no? Vamos a ver cada uno, por eso no los menciono. En esta magnificación aquí tenemos un esquema y bueno, en todas las demás adelante vamos a tener también la tomografía como tal. Y todas son magnificaciones. Entonces, en estas magnificaciones vamos a poder observar el nivel 1 en relación a la apertura torácica superior y está en un corte axial en ventana paramedicino con fase contrastada. En lo valorable de las relaciones del esófago vamos a tener que va a estar vamos a observar ese nivel a nivel de la emergencia de los troncos, que se encuentra, sus relaciones laterales van a estar con las pleuras, su relación anterior va a ser la tráquea y esta va a encontrarse ligeramente lateralizada a la derecha y de manera, pues bueno, al menos en este corte va a permanecer retrotraqueal y es lo más importante. Para saber que estamos a este nivel, pues es una de las estructuras que mencionaba la bibliografía era ver que se delimitaba muy bien la vena cava superior. En este otro corte, a nivel de bueno, igual es una tomografía, pero antes de empezar con el nivel 2 y que se corte, voy a mandar otra invitación.